Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta conferencia de prensa con motivo de la aprobación del presupuesto de egresos 2011. Se encuentra con nosotros el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, los subsecretarios de Hacienda, José Antonio Mid, de Ingresos, José Antonio González Anaya, y de Egresos, Dionisio Pérez Jácome. También nos acompañan el Procurador Fiscal de la Federación, Javier Lainez Pontisek, y el titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, Carlos Garza Ibarra. Escucharemos primero el mensaje del secretario Cordero. Muy buenas tardes a todos. Con la aprobación del dictamen de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se completó la aprobación del paquete económico para el próximo año. Como recordarán, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 fue aprobada el 26 de octubre en los términos siguientes. Como la actividad económica en nuestro país ha sido favorable, el Congreso modificó las estimaciones de crecimiento de 4.5 a 4.8% para 2010 y de 3.8 a 3.9 para 2011. Asimismo, se actualizó la fórmula del precio del petróleo para 2011, dado los mayores precios recientes de 63 a 65.4 dólares por barril. El Congreso de la Unión aprobó ingresos totales del sector público, sin considerar recursos provenientes por financiamiento, por 3.055.342 millones de pesos. Este monto es superior en 146.500 millones de pesos, 5% en términos reales a lo aprobado para 2010. Al interior de los ingresos, destacan los aumentos de 5.8% real en los ingresos petroleros y de 7.2% real en los ingresos tributarios no petroleros. Estos últimos alcanzaron 10.4% del PIB, la proporción del PIB más elevada desde que se tiene registro. Asimismo, se aprobó un déficit público de 0.5% del PIB, es decir, 70.162 millones de pesos, sin considerar la inversión de Pemex. Como recordarán, el Ejecutivo Federal no presentó por segunda ocasión en esta administración miscelánea fiscal, algo que no se había observado desde la administración de 1964-1970. Por su parte, el Congreso aprobó dos modificaciones al IEPS. El que se aplica a cigarros se incrementó de 1.2 pesos por cajetilla en la iniciativa a 7 pesos y se estableció un IEPS a bebidas energéticas con una tasa de 25%. También se aprobó la simplificación de la Ley Federal de Derechos que propuso el Ejecutivo. Esto implica derogar 41 derechos asociados a la obtención de distintos servicios que presta el Estado y que ya no se justificaban. Se aprobó un cambio en el régimen fiscal especial de Pemex, de forma que este régimen que aplicaba proyectos en Aguas Profundas y Chicontepec, ahora aplique también a una lista de campos marginales aprobados por la Secretaría de Hacienda con base en criterios objetivos y claros. Por su parte, en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, aprobado ayer por la Cámara de Diputados, destaca lo siguiente. El gasto público aprobado es de 3.438.896 millones de pesos, monto superior en 4.1% real al autorizado para 2010. El gasto programable aprobado, sin considerar el gasto de inversión de Pemex, es mayor en 87.519 millones de pesos, 3.9% real a lo aprobado en 2010 y se mantiene constante como porcentaje del PIB en 16.5%. Al interior, destacan los incrementos reales al gasto programable para desarrollo social de 2.6%, para seguridad nacional de 8.2% y para turismo de 17.2% con respecto a lo aprobado para el año 2010. En la clasificación administrativa del gasto programable sobresalen los mayores recursos canalizados para las actividades de desarrollo social, 5% real más a educación y 13% real más a salud. Para la seguridad pública en los ramos de gobernación, defensa, marina y seguridad nacional se registró un aumento de 14.7% en su conjunto. Se asignaron mayores recursos para la Comisión Federal de Electricidad por el aumento en los costos de los combustibles para la generación de electricidad en 9% y para la operación de Pemex en 7%. También con respecto a lo aprobado para 2010, la inversión física presupuestaria aumenta 6.5% real y la impulsada por el sector público 6.4% real,
Con ello, la inversión pública impulsada durante el periodo 2007-2011 será 46.6% mayor en términos reales a la observada en el periodo 2000-2006. El gasto federalizado aprobado para 2011 se incrementa en 40,000 millones de pesos respecto al aprobado para 2010 y es mayor por 20,000 millones de pesos con respecto al proyecto presentado por el Ejecutivo. Cabe señalar que, con relación a 2010, las participaciones aumentan 7.5%, con lo cual en 2011 alcanzarán su máximo nivel aprobado en términos reales. Asimismo, en este presupuesto de egresos se estableció una estrategia integral para hacer frente a los desastres naturales ocurridos en 2010 y los que ocurran en el futuro, mediante recursos presupuestarios, financiamiento y aseguramiento que nos dan una capacidad de responder ante desastres naturales por 50,000 millones de pesos para la reconstrucción correspondiente. En materia de austeridad, se aprobó la propuesta del Ejecutivo para profundizar los esfuerzos que se han venido realizando desde 2006, con el fin de reducir el gasto administrativo y de operación y en servicios personales. El total del ahorro por medidas de austeridad y racionalización del gasto es de 20,595 millones de pesos con respecto al aprobado para 2010 y se conforma por 6,656 millones de pesos asociado a rubros incluidos en el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, 4,412 millones de pesos en otros rubros de gasto administrativo y de operación y 6,769 millones de pesos en materia de servicios personales y 2,758 millones de pesos en el gasto administrativo y de operación en las entidades de control directo. En materia de transparencia y rendición de cuentas, se establecieron nuevas disposiciones que permitirán llevar un mejor control de gasto en lo referente a los recursos federales que son transferidos a las entidades federativas, municipios, por concepto de aportaciones. Adicionalmente, se fortalecen las disposiciones de transparencia relacionadas con fondos del ramo 33, que son las aportaciones federales para entidades federativas y municipios. Específicamente, se aplicarán reglas para mantener registros específicos para cada uno de los fondos, abstenerse de transferir recursos entre los fondos y hacia cuentas distintas, iniciar las acciones para que las tesorerías locales realicen la entrega de recursos en forma electrónica y bancaria, transparentar los pagos que se realicen en materia de servicios personales. Para los fondos destinados a la educación básica y normal, así como tecnológica y de adultos, se deberán además transparentar, entre otros elementos, el personal comisionado o con licencia, así como las fechas de inicio y conclusión de estas, identificar y conciliar el número, tipo y horas de plazas docentes y administrativas, analíticos de plazas y tabuladores, así como relación de trabajadores contratados por honorarios. Para el Fondo de Servicios de Salud se prevén obligaciones equivalentes a las antes mencionadas en relación con plazas de médicos y personal administrativo. Concluyendo, se aprobó un paquete económico responsable, se fortalecieron las finanzas públicas y se mantiene un estímulo fiscal a la economía a través de un déficit moderado y menor al del año pasado. Se cuenta con los recursos necesarios para enfrentar nuestros retos de crecimiento, desarrollo humano y seguridad pública, y todo en un marco de gasto donde se fortalece la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas. Reconozco y felicito al Congreso de la Unión por haber analizado, discutido y aprobado este paquete económico con responsabilidad y con altura de miras. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Empezamos con las preguntas. Agustín Vargas, de Radio 13. Buenas tardes, secretario. Acá de este lado. Agustín Vargas, de Radio 13. Señor secretario, yo quiero preguntarle, son dos preguntas. La primera, si este presupuesto que se aprobó cuenta con la suficiente holgura y margen de maniobra para sustentar el crecimiento económico del próximo año, o quedaron algunos escollos por ahí que habría que librar en caso de que prevalezca la incertidumbre financiera y económica a nivel mundial. Y la segunda tiene que ver con las percepciones en el sector público, y dado que pues en el país estamos saliendo de una crisis y se ha planteado muchos conceptos de austeridad, ¿es ética y moralmente aumentarse el sueldo, como lo hicieron los diputados al menos en el Poder Legislativo y también en el Ejecutivo,
ante una situación que padecemos todavía en el país de situación de emergencia por esta incertidumbre. Gracias. Gracias. Yo diría que el presupuesto que se aprobó atiende los retos que mencioné hace un momento. Ciertamente tiene componentes que están favoreciendo el desarrollo económico, el desarrollo de los mercados internos, tiene un crecimiento importante para la pequeña y mediana empresa, tiene un crecimiento muy importante para el gasto en infraestructura y es importante señalar que estamos 46%. El gasto en infraestructura cada año en México es 46% más alto que el gasto en infraestructura que se tenía en el pasado antes de esta administración. Yo creo que todos estos componentes hacen que esté enfocado a generar empleos, a fortalecer el mercado interno en la economía mexicana y yo creo que ese es un buen dato. Hay que señalar también que este presupuesto reconoce que estamos saliendo de la peor crisis económica y de ahí que todavía mantengamos un paquete de estímulos fiscales a través de un déficit público muy moderado, que fue de 0.5% este año, menor al del año pasado. Seguimos en una trayectoria de cada vez tener menores déficit públicos hasta tener presupuestos balanceados en el futuro cercano, pero sin embargo reconocemos que todavía necesitamos darle un empujoncito a la economía y por eso planeamos y planteamos un déficit público en este paquete económico. De manera que yo diría que el presupuesto tiene el margen de maniobra y las herramientas necesarias para promover el crecimiento económico, para continuar con la generación de empleos, que en este año ha sido muy sólida. Pretendemos continuar de esa manera el año entrante y nosotros nos sentimos tranquilos con los componentes de desarrollo económico que trae el presupuesto de egresos. Con respecto al tema de las remuneraciones, desconozco dónde se genera la confusión. Lo que sí les puedo asegurar es que los sueldos y salarios de los altos funcionarios públicos en términos reales son menores a los del año, de este año. Es decir, en términos reales, las remuneraciones que tengamos los altos funcionarios del gobierno en el 2011 serán inferiores a las que tuvimos en el año 2010. Desconozco cómo se genera la confusión, pero qué bueno que me permiten aclararlo. Gracias. Jessica Becerra, de Reforma. Hola, buenas tardes. Yo le quiero preguntar, secretario, sabemos que se reasignaron más recursos al campo. Quisiera saber en qué programas, a través de qué dependencias y cuál es la diferencia respecto al monto propuesto por el Ejecutivo para el 2011. También le quiero preguntar cómo quedaron los recursos totales para entidades para el 2011, en cuánto se incrementaron respecto a la propuesta original del Ejecutivo y en cuánto se incrementaron respecto al cierre estimado para el 2010. Gracias. Gracias. Bueno, todos los recursos de todas las dependencias de gobierno que se están destinando al campo pasaron de 259 mil millones de pesos en el año 2010, que es el aproximado con el cual vamos a cerrar, a un aprobado para este año de 292.800 millones de pesos. Es importante señalar que estos son lo que se conoce como el programa especial concurrente y son todos los programas destinados al campo, no nada más los de la Secretaría de Agricultura y Recursos, la Secretaría de Agricultura, Zagarpa, sino también de todas las dependencias que destinan recursos al entorno rural. Todo se contabiliza en esto y tiene un crecimiento muy importante. Las reasignaciones que se hicieron son cerca de 90 mil millones de pesos que provienen básicamente de 60 mil millones de mayores ingresos, como se reportó en su momento después de la aprobación de la Ley de Ingresos el 26 de octubre, generaron 60 mil millones de pesos adicionales y se están reasignando cerca de 30 mil millones de pesos en la parte del presupuesto del proyecto de presupuesto que envió el presidente de la República. Posteriormente, con todo gusto, para no hacerlo muy largo, podemos pasar una lista de cómo se vieron afectados todos los ramos administrativos, a efecto que tengan la información completa. Gracias. Jens Gould, de Bloomberg. Buenas tardes, secretario. Solo quisiera pedir dos cifras sencillas. ¿Cuál es el déficit, incluyendo la deuda de Pemex ya aprobado? Y el déficit en términos de los requisitos totales del sector público, ya que está aprobado el presupuesto. Gracias. Para no darle una cifra imprecisa, le pediría al subsecretario de Hacienda si nos pudiera dar el dato.
Una para una cifra imprecisa, pediría 2 segundos. A ver. El déficit público sin inversión de Pemex es 0.5% del PIB y incluyendo a Pemex es de 2.5% del PIB. Los requerimientos financieros del sector público, si nos permites en un momento te los podemos dar, James. Leonor Flores, del Economista. Sí, gracias. Buenas tardes. Quisiera saber a qué se debe o a qué considera usted que tanto la ley de ingresos como el presupuesto, finalmente no salieron como el PRI estaba proponiendo. ¿A qué se debe que no se dejaron ustedes bajar el IVA? ¿A qué se dieron ustedes a cambio? ¿Fue cuestión de suerte o me gustaría que nos dijera cuál es la fórmula del, pues si usted le quiere llamar el éxito obtenido? Y también quiero saber si en el programa de reconstrucción, el fondo nuevo que están ustedes contemplando en el presupuesto, implica que los estados se vayan a endeudar más, porque al parecer va a haber un mecanismo similar al que hubo con el Fondo de Estabilización para las entidades federativas, algo así. Entonces quiero saber si es deuda y también quiero saber si usted contesta que sí fue un éxito y me dice la fórmula, quisiera saber si va a premiar a don Dionisio, lo va a mandar a la Comisión Federal de Electricidad y por lo tanto… Trata de premiarlo. Digo, fue un éxito. Bueno, si es el éxito, lo va a premiar y si a usted lo van a premiar también, ¿qué le gustaría tener para por este éxito que, bueno, finalmente no se dejaron bajar el IVA? Gracias. Gracias. Yo lo plantearía en ese sentido. Sí fue, yo creo que una discusión del paquete económico muy responsable, donde afortunadamente pues todos los interlocutores y todos los señores legisladores en el Congreso tomaron esto con mucha seriedad. Y más allá de todo el ruido que se generó y de todas las señales que día a día van apareciendo de programas nuevos, de disminución de impuestos, al final de cuentas el grupo negociador en el Congreso siempre fue muy responsable y siempre mantuvo los pies en la tierra con respecto a qué es lo que necesitaba el país. Y eso nos permitió transitar en una muy buena negociación en la parte de ingresos y en la parte del paquete económico. Reconozco y repito, felicito y reconozco al Congreso de la Unión la responsabilidad con la cual se pudieron llevar a cabo todas estas discusiones y todas estas negociaciones, y consecuencia de eso es que tenemos un buen paquete económico que responde a las necesidades que tiene el país. Los recursos son suficientes, pues los recursos nunca alcanzan. Este es el tema de la cobija y donde le jalas descobijas en otro lado, pero sin embargo sí hizo un muy buen esfuerzo y creemos que se sacó un buen presupuesto. ¿Estamos satisfechos? Sí estamos satisfechos. Yo creo que el Congreso también se deben de sentir satisfecho del esfuerzo que se hizo y del resultado que todos tenemos. Tanto para mí como para mis colegas creo que no puede haber más premio que estar en la Secretaría de Hacienda y estamos muy contentos de estar aquí, de todos aquí. En la parte del programa Reconstrucción, uno de los componentes nuevos es el financiamiento que podrán recibir los estados para poder enfrentar la reconstrucción de sus obras de infraestructura. Ahorita hay dos tipos de obras de infraestructura, una que son obras federales, infraestructura federal, y otro tipo de infraestructura que es infraestructura estatal o municipal. Cuando ocurre un desastre natural, y bajo este nuevo esquema, el gobierno federal asume la reconstrucción de todas las obras de infraestructura federales. ¿Y qué pasa con las obras estatales y municipales, que son propiedad de los estados y los municipios? El gobierno federal va a apoyar subsidiariamente y solidariamente la reconstrucción de la mitad de las obras dañadas que sean infraestructura estatal y municipal. Y para que los estados y municipios tengan recursos para reconstruir la otra mitad
en los daños que sufrieron en su infraestructura, lo que estamos planeando es que tengan acceso a una línea de crédito suficiente que les permita obtener los recursos para poder enfrentar los compromisos que tienen para la reconstrucción. Pero lo que es muy importante señalar es que estos créditos que podrán obtener los estados y municipios no van a pagar intereses sobre el capital, únicamente, o no van a pagar el capital. No van a pagar el capital que se les está prestando, lo único que van a pagar son los intereses generados por ese préstamo. Es decir, son en condiciones muy favorables, lo que se les preste no lo van a pagar, lo que van a pagar son los intereses que haya generado este préstamo. De manera que podamos ayudar y apoyar a los estados para que de manera oportuna pues podamos reconstruir las obras dañadas a la brevedad posible y con los recursos suficientes. ¿Ordenada? ¿A qué se refiere? Desde luego, el hecho de que no tengan que repagar el capital, yo creo que es un crédito en condiciones muy favorables, donde en ningún otro lado podrían acceder en estas condiciones. Nada más se pagaría los intereses como consecuencia de ese crédito y creemos que todos los estados podrán enfrentarlo y hacer uso de este nuevo mecanismo. Hemos platicado con algunos estados, lo han visto muy bien, se sienten cómodos con este esquema y creemos que es una innovación importante en este presupuesto de egresos el que México, que es un país que pues lamentablemente nos están aconteciendo muchos desastres naturales, tengamos un mecanismo nuevo que nos permita enfrentar de una mejor manera desde el punto de vista financiero las necesidades de reconstrucción. Carlos Acosta, de Proceso. Gracias, buenas tardes. Perdón por la rudeza. Todos los años pasa lo mismo, ¿no? Hacemos mucho ruido cuando viene el paquete económico, ¿sí? Nos engolosinamos con la grilla, que si el campo, que si las carreteras, que si el cálculo político, que los propósitos partidistas y electorales. Resulta que a la mera hora nos olvidamos, legisladores, funcionarios y medios, de los ciudadanos, ¿no? Al final de cuentas venimos, escuchamos cifras y todo en orden y felicitamos al Congreso y todo bien. Pero ¿qué pasa con las expectativas del ciudadano, no? Y me refiero un poco a todo lo que en la semana se estuvo ventilando por parte de ciudadanos, de académicos, ¿no? Como el CIDE, el IMCO, Fundar, ¿no? Datos muy concretos y atendibles éticamente y que nunca se les hace caso, ¿no? El caso de los altos sueldos de los ministros de la Suprema Corte, el ministro presidente que gana el doble que el presidente, ministros de la Suprema Corte que se jubilan y que siguen litigando, altos sueldos en el IFE, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tenemos una Cámara de Diputados que es más grande que el Congreso de Estados Unidos, perdón, pero es mi turno. Nunca pensamos en cosas que van a impactar finalmente en las expectativas del ciudadano. Yo estoy consciente que todas estas instituciones son muy útiles, son muy positivas, pero hay excesos, hay abusos que nunca atendemos, ¿no? Y luego nos extrañamos porque en la parte de ingresos no tenemos respuesta de los ciudadanos, de las empresas, a la hora de querer cobrar impuestos, ¿no? Entonces, no ligamos la parte del gasto, perdón, ahí voy con la pregunta, ¿no? No ligamos el gasto con los ingresos. Entonces, ¿dónde quedan las expectativas de los ciudadanos? Escuchamos cifras y todo va muy bien en la parte macro, ¿no? Pero ¿dónde están los ciudadanos? ¿Qué es lo que realmente le importa? ¿Dónde está lo éticamente atendible? No hay nada que nos revele que el ciudadano va a estar satisfecho o va a estar contento con estas negociaciones. Nunca nos planteamos aumentar el impuesto predial, más transparencia en la parte de los estados, no solo en aportaciones como acaba de mencionar, sino también hay que hacer algo con transparencia, ¿sí? Entonces, quisiera un comentario de esa parte. Y una pregunta personalísima, por favor. Y tiene que ver con su política de prensa, su política de comunicación. Quisiera que yo estoy viendo un trato muy discriminatorio, he recibido un trato agresivo, grosero,
he solicitado entrevistas, he solicitado pláticas off the record y he recibido un trato verdaderamente grosero. No sé si es por proceso o tienen una lista de medios cuates, una lista negra de medios enemigos o no sé qué pasa, pero me quejo públicamente porque he recibido una actitud verdaderamente grosera. Gracias. No, yo creo que al final de cuentas el propósito de cualquier presupuesto de cualquier país, pues no en vano es, o no en balde, se dice que es el principal instrumento de política pública y es correcto, es donde se hacen las asignaciones que eventualmente con los impuestos que recaudamos de los ciudadanos van a regresar a los ciudadanos a través de programas sociales, a través de la prestación de bienes y servicios. Y sin ninguna duda, el ánimo de los presupuestos, en el caso de México no hay la menor duda, el ánimo es poder servir mejor a la sociedad y a la ciudadanía. Tenemos, y bueno, yo creo que sí se refleja en muchas de las familias, hay que preguntarle a lo mejor a alguna de las casi 6 millones de familias que son beneficiarias de oportunidades, pues qué opinan de la beca que tienen sus hijos para poder ir a la escuela o de las visitas a las clínicas en términos de salud reproductiva que reciben sus hijas adolescentes. Y bueno, pues todo eso se paga con impuestos y todo eso se programa y se calendariza en el presupuesto de egresos de la Federación. O también, pues muchos de nosotros que viajamos por carreteras y autopistas que tan solo hace 4 años no existían en el país o estaban en condiciones lamentables o eran de 2 carriles y ahora sí ya tenemos autopistas y carreteras que conectan casi todo el país de norte a sur y de este a oeste, o eso también se refleja en los ciudadanos y eso también es consecuencia de los presupuestos de egresos ya que recaudamos impuestos. O preguntar a todos los usuarios, a los nuevos usuarios de las clínicas y hospitales que hemos construido en esta administración. En México hacía muchos años que no se construían hospitales y en esta administración se han vuelto a construir muchos hospitales, prácticamente centenas de hospitales y de clínicas y unidades médicas que antes no existían y yo creo que eso se refleja en los ciudadanos. Con respecto a... Sí. En medio de una población que en su gran mayoría no alcanza ni el Yo creo que ahí también hay que entender que en México estamos construyendo instituciones democráticas y republicanas y en esa construcción tiene sus costos. El mantener la democracia en México, que nos ha costado mucho trabajo obtenerla y conseguirla, y tener una democracia funcional y de a de veras, pues cuesta. Y yo creo que el que tengamos servidores públicos en el Instituto Federal Electoral que respondan básicamente a los intereses de su conciencia y que efectivamente estén velando por un juego democrático, eso es muy valioso. Y eso, los sueldos que reciben es nada comparado con los servicios que le dan a la sociedad. De igual manera los ministros de la Corte. Yo creo que el garantizar su independencia y su autonomía pues pasa porque sean servidores públicos que están satisfechos con su trabajo y que no responden a ningún otro interés que el de servir a la sociedad. De esa manera yo creo que son costos muy pequeños comparado con el provecho y los beneficios que le dan a la sociedad, tener una Suprema Corte de Justicia que efectivamente imparta justicia, que efectivamente dirima controversias y que los jueces, los ministros no respondan a ningún otro interés. Yo creo que eso es como dicen por ahí, invaluable y yo creo que es muy razonable y nosotros, si eso se refleja en sus salarios, nosotros no le vemos mayor problema. Por la parte del servicio público, nosotros, hay que reconocerlo, tenemos desde el año 2003, en términos reales, los sueldos de los servidores públicos han caído cerca de 40% desde el año 2003. Pero bueno, esa es una política del gobierno federal. Nosotros respetamos las políticas tanto de la Corte como de los organismos constitucionales autónomos y consideramos que es apropiada. Con respecto al manejo de medios, pues no tenemos lista ni de medios cuates ni de medios no cuates y le pido una disculpa y veremos la posibilidad de platicar con usted. Muchas gracias. ¿Listo? Marcela Ojeda, del Financiero. Hola, buenas tardes. Secretario, quisiera preguntarle primero para usted, ¿qué es lo más destacable del presupuesto aprobado? ¿Qué sería lo más lamentable?
¿En cuánto van a ser menores los sueldos y salarios de los funcionarios públicos en términos reales, respecto al 2010? Y bueno, ¿qué le diría usted a los legisladores que todos estos días del proceso de negociación pues estuvieron quejando incluso hasta todavía la madrugada de hoy de que funcionarios de su secretaría, tanto de alto como de bajo nivel, estuvieron presionando, que estuvieron negociando oscurito con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a grado de, dicen, exigirles, aquí no me mueves ni una coma, por favor? No, yo diría que lo más rescatable es que pudimos aprobar un paquete económico en tiempo y forma en una situación pues que se veía complicada. Afortunadamente pudo haber acuerdos, nos pudimos entender, pudimos analizar de manera muy responsable el paquete económico y el resultado es que tenemos un paquete económico que va a responder a las necesidades del país el año entrante, fortaleciendo los recursos públicos de manera responsable, donde también estamos atendiendo al crecimiento económico y de nuevo al desarrollo social y estamos atendiendo y generando recursos para la seguridad pública, que es uno de los mayores retos. Lo más lamentable, yo te diría que no hubo nada que lamentar, afortunadamente, todo salió bien. La caída en los salarios reales le pedirá al subsecretario de Egresos si puede dar la cifra. Y con respecto a nuestra presencia en todo el proceso de negociación, bueno, yo creo que somos nosotros el Poder Ejecutivo y yo creo que en el Congreso también entendemos perfectamente la separación de poderes, entendemos esto como un ejercicio democrático y donde evidentemente hay discusiones, hay análisis, hay intercambio de opiniones y de esta manera, bueno, pues se negocian los paquetes económicos. Yo creo que en cualquier parte del mundo nosotros respetamos y entendemos perfectamente las facultades y atribuciones del Congreso, así como el Congreso entiende y respeta las facultades que tiene el Poder Ejecutivo en términos de la elaboración de política y ejecución de política pública y en la elaboración de los presupuestos. Yo te diría que fue un ejercicio muy enriquecedor para ambas partes y nos sentimos muy satisfechos. Gracias. Vamos con la última pregunta, José Manuel Arteaga del Universal. Ay, perdón. La remuneración total anual neta cae 2.5% en términos reales. Ahora sí, José Manuel Arteaga del Universal. Gracias, acá de este lado, buenas tardes. Buenas tardes, secretario, buenas tardes a los demás. Tengo varias interrogantes. La primera sería sobre el Programa Nacional de Reconstrucción de Estados. Se decía que iba a iniciar con 10,000 millones de pesos, al final parece que inicia con menos recursos. ¿Cuál es o por qué realmente inicia con un monto por abajo de lo que se había prometido? Si tiene el dato exacto de cuánto los estados deben por paripasus a este 2010, porque creo que también tiene que ver con el asunto del Programa Nacional de Reconstrucción para Estados. Una tercera es, había una parte en el decreto que hablaba acerca de eliminar los gastos médicos para los funcionarios públicos y al parecer en la última redacción se eliminó y la gente del PRI dice que la Secretaría de Hacienda lo eliminó. Me gustaría preguntar por qué se elimina esta parte que estaba ahí cabildeando entre algunos partidos. Y una última, secretario, hay una parte que me llama mucho la atención y es el aspecto cultural y al parecer los diputados como que dieron muchas prioridades al sector religioso. Hay algunas cuestiones que me llaman la atención, por ejemplo, 7 millones de pesos, para una parroquia en Guanajuato, o 25 millones de pesos para otra parroquia en Querétaro, y así como este caso se reproducen en todo el estado, en todos los estados. ¿Qué mención le hace al secretario de Hacienda que una cantidad importante, si no me equivoco, son como 1,300 millones de pesos, gran parte de esos recursos vayan hacia apoyos a templos religiosos? Bueno, yo lo que empezaría diciendo que el programa de reconstrucción en las entidades federativas nunca se le ha disminuido el monto. Nosotros planteamos desde el principio y se platicó con en el Congreso de que
el país necesitaba tener la posibilidad de enfrentar desastres naturales de manera solvente y tener los recursos necesarios. Y pusimos nosotros, cuando empezamos las pláticas en el Congreso, bueno, hicimos el recuento histórico de cuáles han sido los daños o los años en que peor nos ha ido con respecto a daños en infraestructura. Entre los peores años, el mayor gasto ha sido cerca entre 20,000 y 21,000 millones de pesos. Y nosotros nos planteamos la meta, junto con los señores legisladores, de poder enfrentar desastres naturales, dado que, y debido al cambio climático, es muy probable que cada vez la situación sea peor, que tuviéramos, al menos, arrancáramos y tuviéramos la posibilidad de enfrentar desastres naturales en montos cercanos a 50,000 millones de pesos. Y eso es exactamente lo que se aprobó. El Fondo de Reconstrucción nunca se le bajó la capacidad de enfrentar problemas en términos de monto. Siempre pensamos que había que estar muy sobrados y de ahí que tuvieran los 50,000 millones de pesos. Y eso se logra en este presupuesto de egresos y no se disminuye en lo más mínimo. Con respecto a los paripasos, por concepto del FONDEM para este año, le pediré al subsecretario de egresos que dé los detalles, y es importante señalar que en este fondo de reconstrucción y este fondo de desastres naturales, digamos, el nuevo diseño va a aplicar también para los estados que fueron afectados en el 2010, es decir, no es a partir del 2011, sino es a partir del 2010, efecto de que se pudieran apoyar a las entidades federativas. Ahora, con respecto a lo que usted menciona de la desaparición de ciertas prestaciones que tienen los servidores públicos, la verdad desconozco y es muy difícil saber si venía en el decreto o no. Yo le diría que no venía en el decreto. Hay muchas versiones, si me permiten la expresión, medio piratas de decretos que circulan días antes de la aprobación del presupuesto. Pero el decreto, el válido, el oficial, es el que está en poder de la Comisión de Presupuesto, y en ese decreto que nosotros conocimos, que compartió la Comisión de Presupuesto con nosotros, yo en ningún momento vi que se estuvieran desapareciendo prestaciones a los servidores públicos. Con respecto al presupuesto cultural, también parte de del juego democrático es que algunos de los presupuestos, desconozco con precisión el número que usted me está mencionando, que se dedica a templos religiosos, lo desconozco, pero ciertamente dentro de los presupuestos y las asignaciones presupuestales que se hacen, pues muchos de los legisladores proponen en el seno de las comisiones ordinarias y en el seno de la Comisión de Presupuesto, pues cuáles son las inquietudes que a su juicio pues tienen las localidades y los municipios y los pueblos de donde provienen, y en ese sentido quiero suponer que muchos de estos templos tienen un valor histórico muy importante, por lo cual es posible destinarles recursos. Y según estoy viendo aquí en el anexo 29.8 de proyectos de cultura, bueno, pues hay una colección importante que va desde bibliotecas, orquestas sinfónicas, educación musical, museos, ferias culturales, Casa de la Cultura, es decir, no nada más son templos como lo mencionaste. No dudo que por aquí exista algún templo que tenga algún valor histórico y es importante para la comunidad restaurarlo, y a través de una gestión del legislador correspondiente, pues se logró algún recurso para este efecto. Gracias. Terminamos la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Gracias.